El polvo del camino se elevaba tras la camioneta mientras avanzaba por el sendero de tierra hacia la vieja hacienda. Isabel apretó la mano de Miguel con fuerza, sus ojos brillantes de esperanza mientras contemplaba el paisaje árido de Zacatecas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La antigua construcción colonial se alzaba imponente ante ellos, con sus muros de piedra caliza desgastados por el tiempo y el clima inclemente del norte de México. ¿Estás seguro de que fue una buena idea, Miguel?, preguntó Isabel, mientras observaba las tierras resecas que rodeaban la propiedad. Esta hacienda ha estado abandonada por años. Miguel sonrió con confianza, ajustándose el sombrero mientras estacionaba frente a la casa principal. Sus manos callosas, acostumbradas al trabajo duro en la ciudad, ansiaban la oportunidad de revivir las tierras de sus abuelos. Todo saldrá bien, Isa. Tengo los ahorros de toda mi vida invertidos aquí. Con tu conocimiento de veterinaria y mi experiencia en agricultura, convertiremos este lugar en lo que alguna vez fue. El capataz, don Esteban, un hombre de unos 60 años con piel curtida por el sol y ojos que parecían guardar secretos antiguos, los esperaba en la entrada. Su expresión severa contrastaba con la calidez del saludo. «Bienvenidos a la esperanza», dijo, extendiendo una mano áspera. «Les mostraré la propiedad, pero debemos apresurarnos. No es bueno estar afuera cuando cae la noche». Isabel intercambió una mirada curiosa con Miguel mientras seguían al capataz por los terrenos. La hacienda era más grande de lo que habían imaginado. Establos, corrales, campos de cultivo abandonados, y en la distancia, un pequeño bosque que marcaba el límite de la propiedad. «¿Por qué no deberíamos estar afuera al anochecer, don Esteban?», preguntó Isabel con curiosidad. El viejo se detuvo, mirando hacia las montañas que se recortaban contra el cielo del atardecer. Su voz se volvió apenas un susurro. «Los locales dicen que algo ronda estas tierras cuando el sol se oculta. Algo que no es de este mundo». Miguel soltó una carcajada. «Supersticiones, don Esteban. No me diga que un hombre como usted cree en esos cuentos». El capataz no sonrió. Su mirada se endureció mientras señalaba hacia el establo. «Ya instalamos los animales que compraron. 20 cabras, 12 ovejas, algunos cerdos y gallinas. Suficiente para comenzar». Luego añadió, casi para sí mismo, «esperemos que sigan ahí mañana». Mientras el sol desaparecía tras las montañas, Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. A lo lejos, el aullido de un coyote rompió el silencio, seguido por el inquieto balido de las cabras en el establo. Esa noche, acostados en la antigua cama de la habitación principal, Isabel se acurrucó contra Miguel, escuchando los sonidos desconocidos de la hacienda, el crujir de las maderas, el viento golpeando contra las ventanas, y algo más, un sonido que no podía identificar. Como garras arañando la tierra. «Mañana comenzaremos una nueva vida», susurró Miguel, besando su frente. Pero en la oscuridad, Isabel no podía sacudirse la sensación de que algo los observaba desde las sombras, algo hambriento que había estado esperando su llegada. El grito desgarrador de Lupita, la joven que habían contratado para ayudar con las labores domésticas, atravesó la tranquilidad de la mañana como un cuchillo. Isabel y Miguel saltaron de la cama y corrieron hacia el patio, encontrando a la muchacha pálida, señalando con mano temblorosa hacia el corral. «Dios mío, vengan a ver», exclamó entre sollozos. Lo que encontraron les heló la sangre. 3 cabras yacían en el suelo polvoriento, completamente desangradas. No había rastros de violencia excepto por 2 pequeños orificios perfectamente circulares en el cuello de cada animal. La tierra alrededor no mostraba huellas, como si las criaturas hubieran sido atacadas por algo que no tocaba el suelo. «Esto no es obra de coyotes», murmuró Isabel, examinando las heridas con su conocimiento veterinario. «Nunca he visto algo así». Don Esteban llegó momentos después, y al ver la escena, se persignó rápidamente. «Es él», susurró, su voz temblando. «El chupacabras ha vuelto». Miguel frunció el ceño, irritado. «No empiece con eso, don Esteban. Probablemente fueron perros salvajes o algún depredador de la zona». «¿Qué depredador no deja huellas, patrón? ¿Cuál no come la carne y solo se lleva la sangre?», contestó el capataz, desafiante. «Pregunten en el pueblo. Esto ha pasado antes». Isabel notó cómo Lupita y los otros 2 trabajadores, Pedro y Tomás, intercambiaban miradas de preocupación. «Mi abuela dice que el chupacabras es el guardián de estas tierras», dijo Lupita en voz baja. «Apareció cuando los terratenientes ricos de antes trataron de robar las tierras a los campesinos». «Suficiente con esas historias», cortó Miguel. «Reforzaremos los corrales y pondremos vigilancia nocturna». Esa tarde, mientras Miguel coordinaba la instalación de alambradas más robustas, Isabel se encontró hablando con la abuela de Lupita, doña Remedios, una curandera local que había venido a bendecir la casa. La anciana,
Con su rostro surcado por arrugas profundas como la tierra agrietada por la sequía, colocaba pequeños amuletos en las ventanas y puertas. El chupacabras no es lo que creen, explicó la anciana mientras quemaba hierbas aromáticas. No es un animal, sino un espíritu vengativo nacido de la sangre derramada injustamente. ¿Qué quiere decir?, preguntó Isabel, intrigada a pesar de su escepticismo. Hace 70 años, el antiguo dueño de estas tierras, don Gervasio Mondragón, mandó masacrar a 20 peones que se atrevieron a exigir mejores condiciones. Los enterraron en el bosque, sin rituales, sin cruces. La anciana señaló hacia el pequeño bosque en el límite de la propiedad. Desde entonces, la tierra está maldita. Los animales mueren, los cultivos se secan. Isabel quería descartar aquella historia como una simple superstición local, pero algo en la convicción de la anciana la perturbaba. Esa noche, mientras Miguel hacía la primera guardia junto a Pedro, Isabel no podía dormir. Se acercó a la ventana y observó la luna llena iluminando los campos. Por un instante, creyó ver una figura delgada y oscura, demasiado alta para ser humana, deslizándose entre las sombras hacia el bosque. Parpadeó, y la figura había desaparecido. El viento trajo hasta ella el balido aterrorizado de las cabras, seguido por un silencio sepulcral que resultaba aún más inquietante. Al amanecer del tercer día, la situación había empeorado. 5 cabras más aparecieron muertas, a pesar de la vigilancia. Miguel estaba furioso, convencido de que alguien del pueblo intentaba sabotear su nuevo comienzo en la hacienda. Esto tiene que ser obra de algún envidioso, insistió durante el desayuno, golpeando la mesa con el puño. Alguien que no quiere vernos prosperar aquí. Isabel permanecía callada, revolviendo su café. No había contado a Miguel sobre la figura que creyó ver la noche anterior, ni sobre la inquietante historia que le había relatado doña Remedios. ¿Y sí?, comenzó a decir, dudando, ¿y si realmente hay algo extraño ocurriendo aquí? Miguel la miró con incredulidad. No me digas que tú también crees en esas tonterías del chupacabras. No he dicho eso, respondió ella, manteniendo la calma. Pero estas muertes no siguen ningún patrón normal. Los animales están completamente desangrados, sin rastro de sangre alrededor. No hay huellas, no hay señales de lucha. El silencio se instaló entre ellos, tenso y frágil. Finalmente, Miguel suspiró. Voy al pueblo a presentar una denuncia con las autoridades. Tal vez puedan enviar a alguien para investigar. Mientras Miguel se marchaba en la camioneta, Isabel decidió que era momento de tomar el asunto en sus propias manos. Convocó a don Esteban y le pidió que la acompañara al bosque. No es buena idea, doña Isabel, protestó el capataz, visiblemente nervioso. Ese lugar está maldito. Precisamente por eso debemos ir, insistió ella. Si hay respuestas, las encontraremos allí. El pequeño bosque era más denso de lo que parecía desde la casa. Los árboles crecían retorcidos, como si estuvieran congelados en un grito silencioso. Isabel sintió la humedad pegarse a su piel mientras avanzaban por el sotobosque. Aquí es, dijo don Esteban, deteniéndose en un claro. Según los ancianos, aquí fueron enterrados los peones asesinados. Isabel observó el lugar. No había señales evidentes de tumbas, pero notó algo inquietante. En un perfecto círculo alrededor del claro, la vegetación estaba completamente seca, como si algo hubiera absorbido toda la vida. Se agachó para examinar el suelo y descubrió algo enterrado entre las hojas secas, un antiguo medallón de plata con extraños símbolos grabados. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándoselo a don Esteban. El rostro del capataz perdió todo color. Es un amuleto de protección. Mi abuelo me habló de ellos. Los peones los llevaban para protegerse de los malos espíritus. Antes de que pudieran seguir investigando, un ruido los alertó. Algo se movía entre los árboles, rápido y sigiloso. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba mientras don Esteban la agarraba del brazo, urgiéndola a regresar. Tenemos que irnos, doña Isabel. No es seguro estar aquí. Mientras corrían de regreso a la hacienda, Isabel tuvo la certeza de que algo lo seguía, algo que se movía entre las sombras con una agilidad sobrehumana. Al llegar, encontraron a Miguel que regresaba del pueblo, su rostro sombrío. ¿Dónde estaban?, preguntó, preocupado. Las autoridades no me tomaron en serio. Dicen que son ataques de animales salvajes, nada más. Isabel apretó el medallón en su mano, decidiendo no mencionarlo aún. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador llegó desde los establos. Los tres corrieron hacia allí, solo para encontrar a Tomás tendido en el suelo, inconsciente. Y en la pared del establo, escrito con lo que parecía ser sangre fresca, un mensaje: váyanse o mueran como ellos. Miguel miró a Isabel, el miedo finalmente reflejado en sus ojos.
¿Qué está pasando aquí, Isa? Antes de que ella pudiera responder, Tomás despertó sobresaltado, sus ojos desorbitados de terror. Lo vi, gritó, temblando incontrolablemente. Vi al chupacabras. No es un animal, es como un hombre, pero no es humano. Tiene ojos rojos que brillan en la oscuridad y garras como cuchillos. Isabel y Miguel intercambiaron miradas. Ya no podía negar que algo sobrenatural acechaba en la esperanza. Esa noche, reunidos en la cocina de la hacienda, el ambiente era tenso. Tomás seguía conmocionado, envuelto en una manta y sosteniendo entre sus manos temblorosas una taza de té que doña Remedios había preparado con hierbas calmantes. «Describe exactamente lo que viste», pidió Miguel, quien ya no podía refugiarse en su escepticismo. Tomás tragó saliva antes de hablar. Era alto, mucho más alto que un hombre normal. Flaco como un esqueleto, pero fuerte. Su piel no era piel, parecía cuero viejo, gris y escamoso. Y sus ojos. Se estremeció visiblemente, rojos como brasas, sin pupila. Isabel colocó el medallón que había encontrado en el bosque sobre la mesa. Todos se inclinaron para observarlo. Encontré esto en el lugar donde, según don Esteban, fueron enterrados los peones asesinados, explicó. Doña Remedios lo tomó con reverencia. Es un amuleto de protección mixteca. Los trabajadores de estas tierras los usaban para alejar a los espíritus malignos. ¿Cree que hay alguna conexión entre esas muertes antiguas y lo que está pasando ahora?, preguntó Isabel. La anciana asintió lentamente. La sangre derramada injustamente clama venganza. El chupacabras no es una bestia común, es un nahual, un espíritu vengador que ha tomado forma para castigar a quienes considera invasores de estas tierras. Miguel pasó una mano por su rostro cansado. ¿Por qué ahora? Esta hacienda ha tenido varios dueños desde entonces. Pero ninguno intentó realmente revivir la hacienda, ¿verdad?, intervino don Esteban. Ustedes son los primeros en años que traen animales, que hablan de cultivar la tierra nuevamente. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender. Cree que somos como los antiguos patrones, que venimos a explotar la tierra y a sus gentes. Hay algo más que deben saber, dijo doña Remedios, bajando la voz. Mi abuela trabajaba aquí cuando ocurrió la masacre. Ella me contó que don Gervasio no actuó solo. Tenía un capataz que ejecutó sus órdenes, que disparó a los peones uno por uno mientras suplicaban por sus vidas. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?, preguntó Miguel. La anciana miró directamente a don Esteban. El apellido de ese capataz era Reyes. Como el suyo, don Esteban. Todos los ojos se volvieron hacia el viejo capataz, cuyo rostro se había puesto pálido. Era mi abuelo, confesó con voz quebrada. Nunca hablamos de ello en la familia, es una vergüenza que cargamos en silencio. Yo pensé que podría redimir algo de ese pasado ayudándoles a ustedes, que parecen buenas personas. Isabel sintió que las piezas encajaban. Por eso conoce también la historia, por eso sabe del chupacabras. El nahual no busca solo venganza contra los patrones, explicó doña Remedios. Busca justicia para todos los implicados. La sangre llama a la sangre. Un ruido en el exterior interrumpió la conversación. Algo arañaba las paredes de la casa, algo grande y fuerte que parecía rodearlos. Está aquí, susurró Tomás, encogiéndose en su asiento. Miguel se levantó, determinado. No nos iremos. Esta es nuestra casa ahora, y no dejaré que ninguna criatura, sobrenatural o no, nos expulse. No puedes enfrentarte a él con armas comunes, advirtió doña Remedios. El nahual solo puede ser detenido con un ritual de purificación, reconociendo los pecados del pasado y ofreciendo reparación. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Isabel. Un ritual al amanecer, en el lugar donde los peones fueron enterrados. Debemos llevar ofrendas, pedir perdón por las injusticias pasadas y prometer que estas tierras serán trabajadas con respeto. Los arañazos en las paredes se intensificaron. A través de las ventanas, podían ver una sombra alargada que se movía a una velocidad imposible alrededor de la casa. Sobrevivamos esta noche, dijo Miguel, tomando la mano de Isabel. Y al amanecer, haremos lo que sea necesario para poner fin a esto. Mientras la noche avanzaba, acurrucados en la cocina con las puertas y ventanas aseguradas, escuchaban cómo el nahual probaba cada entrada, buscando un modo de alcanzarlos. Isabel apretó el medallón en su puño, rezando para que su protección fuera suficiente hasta el amanecer. En la oscuridad más profunda de la noche, el susurro de una voz antigua y áspera se filtró a través de las paredes. Sangre por sangre, justicia por justicia. Los primeros rayos del sol encontraron a un grupo exhausto y aterrorizado. La larga noche había sido un tormento de sonidos inquietantes,
gruñidos inhumanos y arañazos constantes contra las paredes de la hacienda. Pero habían sobrevivido. Es hora, anunció doña Remedios, reuniendo las ofrendas para el ritual, velas negras y blancas, copal, flores de cempasúchil y un cuenco de sangre extraída de una gallina sacrificada al amanecer. Miguel miró a Isabel con preocupación. ¿Estás segura de esto? Ella asintió, determinada. No tenemos otra opción. Si queremos quedarnos, debemos hacer las paces con el pasado de estas tierras. El grupo avanzó hacia el bosque, Miguel e Isabel al frente, seguidos por don Esteban, visiblemente nervioso, doña Remedios con las ofrendas, y finalmente Lupita y Pedro, quienes habían insistido en acompañarlos a pesar del peligro. El bosque parecía diferente bajo la luz matutina, menos amenazante pero cargado de una solemnidad antigua. Llegaron al claro donde Isabel había encontrado el medallón. Aquí, indicó doña Remedios, colocando las ofrendas en el centro del espacio. Formemos un círculo alrededor. La anciana comenzó a entonar oraciones en una mezcla de español y náhuatl, mientras quemaba el copal. El humo aromático se elevaba en espirales hacia el cielo despejado. Don Esteban, llamó la curandera, usted debe hablar ahora, reconocer los pecados de su sangre y pedir perdón. El viejo capataz dio un paso al frente, temblando. Yo reconozco las atrocidades cometidas por mi abuelo en estas tierras. Reconozco que la sangre de hombres inocentes fue derramada por su mano, siguiendo órdenes injustas. Pido perdón en nombre de mi familia, y ofrezco mi propio servicio como reparación. Un viento repentino agitó los árboles, aunque el cielo seguía despejado. Isabel sintió un escalofrío que no provenía del frío. Ahora ustedes, indicó doña Remedios a Miguel e Isabel, como nuevos custodios de estas tierras. Miguel tomó la mano de Isabel y habló con voz firme. Prometemos honrar la memoria de quienes murieron injustamente aquí. Prometemos trabajar estas tierras con respeto, tratar con justicia a quienes nos ayuden, y jamás olvidar el precio pagado en sangre. Isabel añadió, no venimos a explotar, sino a sanar. A devolver la vida a un lugar marcado por la muerte. Pedimos permiso a los espíritus de los caídos para... Un rugido sobrenatural interrumpió sus palabras. De entre los árboles surgió la criatura, tal como Tomás la había descrito, alta y esquelética, con piel grisácea similar al cuero viejo, garras afiladas y ojos rojos ardientes que los miraban con odio ancestral. «El nahual», gritó doña Remedios. «No rompan el círculo». La criatura se movía a una velocidad imposible, rodeándolos, buscando un punto débil en su formación. Su presencia trajo consigo un frío antinatural que parecía congelar el aire mismo. «No aceptas nuestras ofrendas», habló doña Remedios directamente a la criatura. «¿Qué más pides para conceder la paz a estas tierras?» El nahual se detuvo frente a don Esteban, quien cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. «Sangre por sangre», susurró la criatura con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. Isabel comprendió con horror lo que el nahual exigía, la vida de don Esteban, la sangre de los reyes, para compensar los crímenes de su abuelo. «No», exclamó ella, dando un paso adelante. «No permitiré más muertes en estas tierras. El ciclo de violencia debe terminar». La criatura giró hacia ella, sus ojos rojos fijos en los suyos. Isabel sintió como si una mano helada estrujara su corazón. Por un instante, vio en su mente imágenes de la masacre, hombres suplicando por sus vidas, el abuelo de don Esteban ejecutándolos uno tras otro, la sangre empapando la tierra. «Entiendo tu dolor», dijo Isabel, sosteniendo el medallón frente a ella como un escudo. «Entiendo tu ira. Pero la venganza no traerá justicia para los caídos». Miguel se colocó junto a ella. «Si quieres una vida, toma la mía. Yo soy el nuevo patrón de estas tierras». «Miguel, no», gritó Isabel, pero la silenció con una mirada. «Es mi decisión, Isa. Si mi sacrificio puede romper esta maldición, lo haré». El nahual observaba, inmóvil, como considerando la oferta. De pronto, don Esteban se puso de pie. «No, patrón. Esta es mi carga, la deuda de mi sangre». Antes de que nadie pudiera detenerlo, el viejo capataz rompió el círculo y caminó directamente hacia la criatura. «Toma mi vida, pero deja que ellos sanen estas tierras. Son buenas personas, no como mi abuelo, no como los patrones de antes». El nahual extendió una garra huesuda hacia el pecho de don Esteban. Isabel gritó, intentando intervenir, pero Miguel la sujetó. En ese momento crítico, algo inesperado ocurrió. El medallón en la mano de Isabel comenzó a brillar con una luz dorada intensa. La criatura retrocedió, como quemada por esa luz. «El amuleto», exclamó doña Remedios. «Muéstraselo, hija».
Era de uno de los caídos. Isabel alzó el medallón hacia el nahual. La luz que emanaba de él creció hasta volverse cegadora. La criatura emitió un aullido que no parecía de este mundo, una mezcla de rabia y dolor ancestral. Te ofrecemos paz, dijo Isabel, avanzando hacia la criatura. No olvido, sino reconocimiento. No venganza, sino justicia. El nahual se retorcía, atrapado entre su sed de venganza y el poder del amuleto que representaba a aquellos por quienes buscaba justicia. En ese momento de perfecta tensión, con el destino de todos pendiendo de un hilo, Isabel comprendió lo que debía hacer. La luz del medallón pulsaba como un corazón vivo entre las manos de Isabel, conectándola de algún modo misterioso con las almas de los peones asesinados. En esa comunión sobrenatural, entendió finalmente lo que el nahual realmente buscaba: no era venganza, sino reconocimiento. No era sangre, sino memoria. Ustedes no han sido olvidados, dijo Isabel, dirigiéndose tanto al nahual como a los espíritus de los fallecidos. Su sacrificio, su dolor, su injusta muerte, todo será recordado y honrado. El nahual se había quedado inmóvil, sus ojos rojos fijos en el medallón resplandeciente. Ya no parecía amenazante, sino expectante. Miguel se acercó a Isabel, comprendiendo su intención. Haremos un memorial, anunció con voz firme. Aquí mismo, en este lugar, con los nombres de cada uno de los caídos, para que nunca más sean olvidados. Don Esteban, aún tembloroso pero recobrado, añadió: tengo un viejo registro que perteneció a mi abuelo. Contiene los nombres de todos ellos, sus edades, sus familias. ¿Puedo traerlo? El viento agitó las hojas del bosque en un susurro que parecía aprobación. La forma del nahual comenzó a cambiar, perdiendo su aspecto monstruoso, volviéndose más etérea, más humana. Doña Remedios se adelantó, su rostro iluminado por una comprensión ancestral. La tierra debe ser purificada con un acto de justicia. El círculo debe cerrarse. Isabel miró el medallón en su mano, sintiendo su calor. Este amuleto perteneció a uno de ellos. Debe volver a la tierra, junto con nuestro compromiso. Con una determinación nacida de la certeza, Isabel se arrodilló y cavó un pequeño hoyo en el centro del claro. Colocó allí el medallón junto con las ofrendas y lo cubrió con tierra. Con esto, dijo, sellamos nuestro pacto. Esta hacienda no será más un lugar de explotación y muerte, sino de respeto y vida. Los que murieron injustamente serán honrados, su memoria preservada. El nahual, ahora apenas una silueta luminosa, pareció inclinarse en señal de aceptación. Su forma se fue disolviendo gradualmente en el aire matutino, como niebla bajo el sol, hasta que solo quedó una sensación de paz donde antes había habido amenaza. Doña Remedios sonrió, asintiendo. Ha aceptado. El espíritu vengador descansa ahora. En los días siguientes, cumplieron su promesa. Don Esteban trajo el viejo registro de su abuelo, y con esos nombres construyeron un pequeño pero digno memorial en el claro del bosque. 20 cruces de madera con 20 nombres, fechas y una placa que contaba la verdadera historia de lo ocurrido 70 años atrás. La hacienda comenzó a transformarse. Los animales ya no aparecían muertos por las mañanas. Los cultivos que Miguel e Isabel plantaron crecían fuertes y sanos. Y el ambiente de la esperanza cambió, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Una tarde, mientras Isabel alimentaba a las nuevas cabras que habían comprado para reemplazar las perdidas, Miguel llegó con noticias sorprendentes. Isa, no vas a creer lo que encontré revisando los viejos documentos de la hacienda. Le mostró un amarillento papel legal, sus ojos brillantes de emoción. Según esto, cuando don Gervasio murió, dejó estipulado en su testamento que estas tierras debían pasar a manos de los descendientes de los peones que trabajaron aquí. Parece que el remordimiento lo alcanzó en sus últimos días. Pero el documento fue ocultado por sus herederos. Isabel comprendió la importancia del hallazgo. Eso significa que legalmente, esta tierra pertenece a las familias de quienes murieron aquí, a personas como Lupita, Pedro y Tomás, cuyos bisabuelos trabajaron estas tierras. Esa noche, reunieron a todos los trabajadores de la hacienda y a varios habitantes del pueblo cercano. Miguel explicó el descubrimiento y anunció su decisión. La esperanza será una cooperativa. Trabajaremos juntos, cada uno con su parte legítima, y los beneficios se repartirán justamente. No seré un patrón, sino un socio más. Los rostros sorprendidos pronto se transformaron en sonrisas y lágrimas de emoción. Generaciones de injusticia comenzaban a sanarse con ese acto. Don Esteban, con los ojos húmedos, se acercó a Miguel e Isabel. Mi abuelo estaría orgulloso de ver esto. A su manera retorcida, creo que el nahual nos hizo un favor.
Nos obligó a enfrentar el pasado para poder construir un futuro mejor. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba la esperanza, Isabel y Miguel caminaron hasta el memorial en el bosque. Las 20 cruces, blancas bajo la luz plateada, parecían centinelas de una nueva era. ¿Crees que realmente se ha ido?, preguntó Miguel, refiriéndose al nahual. Isabel contempló las estrellas por un momento antes de responder. Creo que sigue aquí, pero ya no como una fuerza vengativa. Ahora es un guardián, protegiéndonos mientras honremos nuestras promesas. Como para confirmar sus palabras, una suave brisa movió las hojas de los árboles, trayendo consigo el aroma del campo revitalizado. Por un instante, creyeron ver una figura alta y esbelta observándolos desde la distancia, no con ojos de furia sino de serena vigilancia. La tierra tiene memoria, Miguel, susurró Isabel, entrelazando sus dedos con los de él. Y ahora, nosotros también somos parte de ella. Caminaron de regreso a la hacienda bajo el cielo estrellado, donde las luces cálidas de las ventanas iluminaban un nuevo comienzo. Los balidos tranquilos de las cabras y el murmullo de voces alegres desde la cocina, donde los trabajadores compartían historias y planes para el futuro, confirmaban que la esperanza finalmente hacía honor a su nombre. La antigua hacienda, una vez escenario de injusticia y terror, se transformaba lentamente en un símbolo de reconciliación y esperanza. Y si alguna vez, en las noches más oscuras, algunos juraban ver una silueta alta y vigilante recorriendo los límites de la propiedad, ya no la miraban con miedo, sino con respeto y gratitud. Porque algunas batallas no se ganan con violencia, sino con comprensión. Algunas heridas no sanan con venganza, sino con justicia. Y algunos terrores, incluso los más antiguos y profundos, pueden transformarse en protección cuando se enfrentan con valor y compasión.